Hoy quiero entonces, en el nombre del Señor Jesucristo, hablarles en esta noche de la continuación de esta enseñanza titulada Ovejas sin Pastor. Y básicamente lo que se está haciendo aquí a través del discipulado es de alguna manera incitando el espíritu de alguien. Cuando el espíritu de alguien se despierta, el espíritu es esa parte interna, la más profunda del ser, llamada la neuma, el soplo divino, la parte más íntima del ser humano. Y cuando esta palabra empieza a incitarnos a nosotros, lo que nos lleva es a tener pasión, despertar pasión por lo que Dios más ama aquí en la tierra, que son los perdidos, son las almas. Es lo más importante de Dios aquí en la tierra. Pero también hay un detalle, y es que escuchando hace unos días en un seminario que nos daban para los pastores, me quedó sonando mucho una frase de uno de los ministros que enseñaba, y él decía lo siguiente, digan conmigo: pasión sin preparación no es suficiente. Otra vez dígalo: pasión sin preparación no es suficiente. ¿Por qué? Porque como lo contaba y lo testificaba alguien, a veces en medio de esa pasión del primer amor por evangelizar, a veces vamos y en el fuego, en la alegría, queremos hablar y alguien fácilmente nos bloquea con 2 o 3 preguntas. Y más aún, más adelante en este discipulado, yo le voy a hablar de tipos de evangelistas y tipos de evangelizados. Y cuando usted se encuentra con un tipo de evangelizado llamado el evangelizado evangelista, le he llamado, ese tipo de evangelizado es bien delicado, porque son gente expertos, ya sea en filosofía o en alguna teoría o en alguna doctrina, y si usted solamente está apasionado pero no está preparado, fácilmente se va a ver envuelto en sus ideas. Aunque usted vaya con la verdad, aunque usted tenga a Cristo, necesitamos las dos cosas. Y si usted leyó bien, ahí quiero que lo leamos por favor, en los que están en sus casas, lo van a leer Mateo 9:35 al 37 en la Nueva Traducción Viviente, lo van a leer conmigo. Dice: Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región enseñando. Escuche, él recorrió, él enseñó, y luego dice en las sinagogas, la versión Reina Valera dice las sinagogas de ellos, y anunciando el evangelio, acá dice la buena noticia acerca del reino, y demostraba, sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio, aquí viene, cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. En esta versión dice, a sus discípulos, escuche esto, a sus discípulos les dijo: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Esto está en Mateo 9:35 al 37. Y note usted, el Señor tuvo compasión, había una pasión, un fuego, pero Él mismo nos da el modelo claro de que aunque Él transmitía, quería de alguna manera impartir su pasión y despertar el espíritu de estos discípulos. Él también enseñó, él también discipuló a sus discípulos, para que cuando ellos vayan a enseñar, ellos no solamente vayan apasionados, no solamente vayan ungidos para tener demostración de poder, sino que también, como dijo el apóstol Pedro en algún momento, que estemos preparados para presentar respuesta, defensa de aquel que demande algo de nuestra fe. Así que diga: pasión más preparación, doble bendición. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos las dos cosas. Así que, mis amados, hemos en la ocasión anterior, pues ya Dios los bendiga a los que están ahí siguiendo también los formularios, las preguntas. Quiero ir hasta el punto clave en el cual quedamos la vez anterior, para poder enlazar bien y poder conectarnos de lleno, porque realmente la parte medular en el sentido reflexivo era esa, la que venía allí.
porque yo quería demostrarles a ustedes, y quiero hoy, me propongo con la ayuda de Dios hacerlo, demostrarle a ustedes con números, con estadísticas, con datos específicos, que nosotros de alguna manera, nosotros como iglesia, me incluyo a nivel mundial inclusive, realmente si nosotros nos pusiésemos a pensar más seriamente en las estadísticas que les voy a compartir y los números que les voy a compartir, definitivamente nosotros aprenderíamos a tomar más en serio el tema de ganar a otros para Cristo y aprovechar mejor el tiempo. Diga, tomar en serio y aprovechar el tiempo. Amén. Ahora, miren lo siguiente. Hay unas escrituras, todas no, ya algunas las habíamos mirado, mi hermano me va a ayudar llegando hasta la que vayamos a mencionar hoy. Realmente hay un punto fundamental que me llamó la atención, es que Jesucristo, como habíamos dicho en la vez anterior, da un modelo muy claro. Si usted lee cada enseñanza referente a lo que se llama Gran Comisión, el modelo siempre es diferente al que la iglesia tradicionalmente nos hemos acostumbrado. Y es que muchas veces nosotros creemos que la gente debe venir hacia nosotros, pero si usted lee detenidamente, la Biblia dice, id y haced discípulos. La Biblia dice, vayan por todo el mundo, dice una versión, vayan. La Biblia dice que Jesús vino, pero no vino a esperar que vengan, dice, vino a buscar, es decir, fue, aquí el texto dice, recorría. Jesús dice en Hechos 1:8, vayan, dice, empiecen por Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Siempre el enfoque es ir a todas partes. Y si usted lee la vida de Jesús, lo habíamos mencionado la vez anterior, él fue literalmente a muchos lugares. Él se subió en botes, se subió en barca, las embarcaciones antiguas. Él hizo todo para ir a buscar a uno o dos. En el caso, por ejemplo, de el cementerio aquel, cuando usted encuentra en un pasaje de la Biblia, dice que había un endemoniado, el endemoniado gadareno, pero en otro dice que eran dos endemoniados. Y en realidad eran dos endemoniados, solo que el evangelista Marcos hace hincapié en uno de ellos, pero en realidad él fue por dos endemoniados gadarenos, dos endemoniados que estaban atados por almas y por espíritus, por una legión de demonios. Y algo que me llama a mí la atención es que él fue a literalmente cualquier lugar. En otras palabras, aunque no se registra ciertos lugares específicos, por ejemplo, alguien decía, no se registra que Jesús haya ido a una cárcel como tal, o sea, una prisión como tal a visitar, pero obviamente Juan decía que no todo lo que él hizo quedó registrado, pero él necesariamente, él fue a un pozo, él fue al otro lado del mar, él fue a literalmente todos los lugares con tal de buscar a aquellos que necesitaban de él. Ahora, Jesús usaba lo que estuviera a disposición, literalmente usaba no solamente los medios, sino también las personas que estaban disponibles, y cuando se presentaba la oportunidad, él iba donde quería, y él nunca iba porque sí. Si usted lee Juan capítulo 4, los primeros versículos, la Biblia dice, y le era necesario pasar por Samaria, y algunos piensan que como donde él estaba en una zona donde geográficamente tenía que atravesar, digámoslo así, ese sector. Algunos piensan que simplemente era, cuando dice le era necesario, significaba que él tenía que pasar geográficamente, como ir de Nariño al valle, es necesario pasar por el Cauca, pero en realidad era necesario pasar por Samaria, era porque Jesús sabía que ahí en ese sector, en ese territorio, había una mujer llamada la mujer, no se sabe el nombre, solo se la conoce como la mujer samaritana, aquella mujer que necesitaba, que estaba sedienta de amor, estaba herida, había fracasado una y otra vez, dice que tenía 5 maridos y el que ahora tenía el sexto no era su marido. En otras palabras, cuando dice le era necesario, significa que Jesús iba donde tenía que ir, porque para él lo más importante aquí en la tierra son las almas de los perdidos. ¿Cuántos lo saben? Ahora, algo interesante,
y a diferencia de muchos hoy, es que él iba no necesariamente detrás de masas. Él iba, si miraba multitudes, tenía compasión de ellas, pero si él tenía que ir donde una sola, como en el caso de la mujer samaritana, también lo hacía. Es decir, él no se dejaba mover como el típico evangelista de la actualidad, que si no le sueltan un coliseo o 1000 personas, entonces dice, yo no soy evangelista. No, nuestro modelo perfecto, el Señor Jesucristo, fue literalmente, sea que hubiera una audiencia numerosa o una sola persona. ¿Por qué? Porque para Dios uno solo es demasiado importante. Tú y yo solamente somos demasiados importantes para Él. Así que mi amado hermano, hermana, aquí viene el detalle en el cual debemos reflexionar en esta hora. Hay miles y miles de personas engañadas por el diablo actualmente. ¿Cuántos saben eso? Ahora, en el Antiguo Testamento, cuando se llama el adversario, Satán o Hasatán o el diablo, este ser, y también en el Nuevo Testamento, uno encuentra que a él no le importa realmente de qué manera tú seas engañado. Lo único que le importa es que seas engañado. A él no le importa si conoces la verdad a medias. A él lo único que le importa es que creas algo de mentira. Ahora, hay gente que dice, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, pero no creen en vida después de la muerte, no creen en la existencia eterna de un cielo o de un infierno. Por ende, aunque creen algo, a él no le interesa que crean toda la verdad, con tal que sigan engañados. Y actualmente hay miles y miles de filosofías, miles y miles de religiones donde la gente está sumida en el engaño. Y quiero decirle esto, es imposible, diga imposible. Es imposible seguir tranquilos, amados hermanos, sin hacer nada. ¿Por qué? Porque hay gente que está pensando y no está mal si ese es su llamado, no está mal si ese es su llamado, su propósito eterno. Pero hay gente que muchas veces está pensando en irse de misionero por allá a la India, a el África, a los Estados Unidos. Pero el plan de Dios es que comencemos aquí en nuestra Jerusalén, es decir, en nuestro territorio. Luego un Samaria, luego un hasta lo último de la tierra. Pero hay gente que quiere ir a ganar almas al otro lado del mundo, pero no ha ganado una sola alma en el lado del mundo que le tocó nacer. Y Dios nos ha llamado a ser luz y sal en medio del lugar donde estamos. Diga, luz y sal. Ahora, diga, las almas necesitan un pastor. Ya habíamos dicho que un pastor no solamente es el personaje figurativamente, funcionalmente que trabaja como un pastor según Efesios 4:11, sino aquel que tiene un corazón pastoral, que cuida ovejas cuidando ovejas. Todo eso lo habíamos dicho. Pero algo bien interesante acá que quiero decir para avanzar en esto es el crecimiento en la población mundial va en un aumento exagerado, exponencial, agigantado. Si usted hace un estudio del crecimiento de la humanidad durante los últimos siglos y durante el último milenio, usted encuentra que en cierto momento de la historia empezó a dispararse el crecimiento demográfico. Es decir, lo que antes, lo decía un evangelista hace muchos años, lo que antes se demoraba a veces 100 años hasta 500 años en llegar a cierto tope, a cierto número, a 1 millón de personas o a 1.000 millones de personas, hoy en los últimos años se ha disparado el crecimiento demográfico a pasos agigantados. Lo que quiere decir es que el mundo está hablando numéricamente, creciendo aceleradamente. Según la Organización de Naciones Unidas, la ONU, la población mundial crece anualmente, restando los que mueren y los que nacen y haciendo el cálculo, crece anualmente más o menos 84 millones de personas por año. Es lo que dan los registros. Nacen por lo menos el crecimiento 84 millones de personas por año. Pero ¿sabe qué es lo escalofriante? Lo escalofriante es que menos de 3 millones de 84 millones, menos de 3 millones, ni siquiera 3, son 2 millones y algo solamente, menos de 3 millones son alcanzados en toda su vida por el Evangelio. Es decir,
cuando yo les voy a demostrar hoy, lo que quiero demostrarles es que lamentablemente hay millones de personas, que hay países enteros donde ni siquiera son alcanzados por el evangelio, ni siquiera por estas redes sociales, ni siquiera por los medios. Hay ciertos sectores en la China, en el Japón, en Corea del Norte, en países comunistas, en países dominados por los del islamismo, por el islamismo radical, todo ese asunto, países persas, por ejemplo, como Irán, etcétera, donde no está permitido que se traduzca en algunos lugares la Biblia siquiera, mucho menos que hayan misioneros, mucho menos que hayan canales televisivos o canales de YouTube. YouTube está bloqueado en muchos países, Facebook está bloqueado en muchos países, lo que quiere decir que hay mucha gente de esos 84 millones de personas que lamentablemente en su vida jamás oyen una sola vez siquiera del evangelio. Ellos oyen del budismo, ellos oyen del animismo, ellos oyen del taoísmo, del confucianismo, ellos crecen creyendo en el maometanismo, lo que sea, menos en el evangelio de Jesucristo. Pero sabe que si eso es escalofriante, lo más escalofriante y lo más doloroso es saber que hay otros millones de personas que viven cerca de nuestros territorios, aquí mismo en nuestro país. Así como va de avanzado el asunto, todavía hay tribus, y eso que hay iglesias del nombre, no solo una, varias iglesias del nombre, y que están expandiéndose, y aún así hay territorios indígenas, tribus, lugares donde no se ha llegado allá con el evangelio en el idioma que ellos puedan entender. ¿Qué quiere decir eso? Que si eso nos debe dar a nosotros algo de dolor, de saber que hay millones de personas que mueren, como lo dijo alguien, desconocer las escrituras es desconocer a Cristo, y desconocer a Cristo es estar completamente perdido, porque Cristo es el Salvador. Así que nosotros debemos entender que lo más terrible es que aunque hay miles de personas por diferentes causas, llámese políticas, llámese religiosas, llámese idiomáticas, que nunca oyen del evangelio, mientras toda su corta vida, algunos de 40, 50, hasta 80 años, lo más terrible es saber que hay gente que muchas veces estuvo al alcance de uno de nosotros y nosotros no le hablamos de Cristo a ese alguien. Eso sí que es todavía más terrible. Porque son personas que tal vez se sentaron al lado de nuestro puesto cuando íbamos en un viaje, o usted miró, sintió, pero mucha gente se cohíbe de hablar del evangelio, se cohíbe cualquiera sea la razón, y eso lleva a entender que el mundo está camino a una eternidad sin esperanza, en un porcentaje alarmante. Esta frase la dijo el pastor Darwin Pluas, que es autor de un estudio muy interesante que se llama Equipados para compartir el evangelio. Está en unos números alarmantes, y para eso vamos a mirar rápidamente las estadísticas para que nosotros nos sacudamos un poquito. Dígale al que está a su lado, hay que sacudirnos. Sacudirnos. Ahora, miremos algunas estadísticas. Número 1, en el mundo, este es el dato más reciente, en páginas oficiales de crecimiento demográfico a nivel mundial, el dato más reciente que saqué es el siguiente: en el mundo nacen al menos 372.900 personas por día, 372.000, pero escuche, mueren 155.520 personas por día. Esa es la media obtenida de uno de los últimos censos hecho por la CIA. La CIA hizo este estudio, y ellos, restando el número de nacimientos entre el número de muertes diarias, pueden calcular que el crecimiento diario medio de la población mundial es de 217.400 personas por día. Es decir, si usted multiplica eso a un año, sale más o menos la cifra similar a la ONU, entre la CIA y la ONU, que a nivel anual crece la población mundial entre 80 y 84 millones de personas. Ahora, lo que a mí me impacta es saber que una vez más esta investigación ratifica que solamente unos 2 millones de personas son alcanzados con el evangelio, y todo porque no hay alguien que asuma el reto de pastorearlos.
Pero cuando yo les decía en la frase final que dije en el mensaje anterior, por el evangelio, aquí viene el otro detalle, es qué clase de evangelio. Porque es que cuando se hacen los estudios, digamos, de crecimiento de iglesias, ellos nos meten ahí a todos. Ahí cuando se habla de evangelio, ahí está el adventismo, ahí están testigos de Jehová, ahí están mormones, ahí están unicitarios, todo el mundo. Cuando entonces se dice que solo 2 millones de personas son alcanzados por año, de 84 millones por el evangelio. Pero repito, ¿qué clase de evangelio? Un evangelio donde incluso en alguno de esos llamados evangelios se niega la divinidad de Cristo, se niega que Jesús es Dios, se niega cosas que son fundamentales para la salvación. Ahora, note lo siguiente, hay unos 155,000 personas que mueren diariamente. ¿Eso qué significa? Que ha llegado el momento para que los cristianos, nosotros, entremos a hacer algo, empecemos a retomar, algunos sigan haciéndolo, pero otros empecemos a retomar el trabajo. La cosecha humana es muy grande, pero se requiere gente con corazón de pastor. Porque para tener, no es lo mismo ser solo evangelista que tener corazón de pastor. El evangelista atrae, el evangelista gana, pero el que tiene corazón de pastor tiene la capacidad de no solamente atraerlo, ganarlo, sino discipularlo, formarlo, cuidarlo, alimentarlo, ayudarlo. Y eso requiere un esfuerzo mayor todavía. Pero diga conmigo, necesito tener corazón de pastor. Ahora, según un estudio de Sebastián Fat del CNRS, que es el Centro Nacional para la Investigación Científica, en 2016, escuchen, yo hice este estudio con propósito, tiene un propósito específico de abrirnos los ojos. Mire esto. En 2016, según este estudio, había en el mundo 619 millones de evangélicos en el mundo. Evangélicos, repito, de todo tipo allí, evangélicos. En el año 2017, o sea, entre el 2016 y 2017, los estudios arrojaron el dato de 630 millones, es decir, que en un solo año se ganaron 11 millones de personas que se convirtieron al evangelio. Pero escuche, estas cifras incluyen las iglesias del nombre, que comúnmente se llaman pentecostales a nivel mundial, las iglesias del nombre. Ahora, pentecostales unicitarios, porque debemos saber que también hay pentecostales trinitarios, hay pentecostales carismáticos, hay hasta pentecostales católicos. Entonces, el detalle aquí es que actualmente, según el último registro, en el mundo hay unos 700 millones de evangélicos en el mundo. Escuche esto, de los cuales 300 millones, es decir, menos de la mitad, son pentecostales, pero, escuche, de diversas ramas, tanto unicitarias, trinitarias y carismáticas. Ahora, si en el mundo hay 7.700 y algo de millones de habitantes, y hay solo 700 millones de cristianos evangélicos de todo tipo, solamente se ha llegado al 10%. Pero escuche, si a eso le restamos que solamente gente que cree en la experiencia pentecostés, del Pentecostés, hay solo 300 millones, se está restando a la mitad. Pero cuando vamos a hacer un análisis rapidito acá por el tiempo, estaba consultando las iglesias del nombre más grandes del mundo. Hay una que es la iglesia más grande del mundo del nombre en cuanto a números se refiere, y hay otra que es la iglesia más extendida en cuanto a lugares misioneros se refiere. Cuando hablamos de la iglesia más numérica en el mundo, estamos hablando de una iglesia que se llama la Iglesia de Jesús de Filipinas, que tiene 7 millones de bautizados en el mundo, 7 millones de bautizados. La segunda iglesia, numéricamente hablando, más grande del mundo, pero a la vez la más extendida del mundo, es la que a nivel mundial se llama la UPC, o Iglesia Pentecostés Unida Internacional, o Iglesia Pentecostal Unida Internacional. Nuestra iglesia, pero
Escuche, tenemos más de 5,5 millones de bautizados en el mundo, la organización a nivel mundial. Ahora, si la iglesia más extendida del mundo, que es la UPC, ¿por qué decimos esto? Porque hay un dato que muestra que en el mundo hay por lo menos 194 países reconocidos como países. Y la UPC tiene en 205 países. Lo que quiere decir es que también está dentro de otros países que no se reconocen como estados por los gobiernos, pero que también tienen su cierta autonomía. Ahora, el detalle es el siguiente. ¿Para dónde es que vamos? Que si la iglesia más grande del mundo, la iglesia de Jesús de Filipinas, de 7 millones, la segunda iglesia de 5,5 millones, la iglesia pentecostés aquí en Colombia, pentecostal en el mundo, la tercera es la iglesia del nombre de Jesús etíope, que tiene 4 millones de miembros bautizados. Ahora, curiosamente, tanto la iglesia de Filipinas como la iglesia etíope del nombre de Jesús salieron ambas también de la UPC. Es decir, que cuando estaban todas juntas, lógicamente era una iglesia de más de 12 millones de miembros bautizados en el mundo. Lo hicieron para razones de expansión, de alcance. Pero escuche esto. Hay una iglesia del nombre que está entre las más grandes del mundo, que es la iglesia en China y Taiwán, que tiene más de 2 millones de miembros. Esto lo extraje directamente de estudios a nivel general del pentecostalismo unicitario. Y usted encuentra, por ejemplo, que la iglesia en China y Taiwán suman 2 millones de miembros bautizados en los lugares que ellos han alcanzado. Las asambleas pentecostales del mundo unicitaria tienen más de 1 millón de miembros. Hay una iglesia del nombre que tiene por lo menos 1 millón de bautizados. Hay otra iglesia que tiene 500,000 de bautizados, otra tiene más de 500 millones. O sea, son tantas iglesias del nombre a nivel mundial que cuando hacemos una sumatoria de todas las iglesias, incluidas asambleas apostólicas y todas las que son del nombre de Jesús, aproximadamente en el mundo hay 60 millones de unicitarios en general. Es decir, no llegamos a 70 millones. Y 70 millones sería el 10% de 700 millones. ¿O estoy mal? Es decir, no estamos llegando ni al 10% de todo el conglomerado de todos los evangélicos, sumándolas todas. Ahora, si nosotros queremos ir un poquito más allá, en el mundo, repito, hay más de 7,700 millones de habitantes, o sea, 7,000 billones de habitantes. Y cuando vamos a la distribución del estudio de lo que se llama religiones y sectas, aquí viene el dato pasmoso, escalofriante, y es este. Cuando usted investiga, usted busca cuál es la religión más grande del mundo, aunque eso ha estado variando en los últimos años, usted encuentra que el resultado arroja y dice el cristianismo. Entonces alguien dice, uy, qué bueno, el cristianismo es el más grande del mundo, pero resulta que cuando se habla de cristianismo, se habla en su totalidad que hay 2,400 millones de gente creyente en el cristianismo. Pero escuche bien, de los cuales católicos que les llaman católicos cristianos hay 1,300 millones. Evangélicos hay 700 millones, o sea, el 10% de toda la población mundial. Musulmanes hay 1,600 millones. Sin religión, escuche, sin religión, es decir, ahí están los del secularismo, los del ateísmo, los que no creen, los del agnosticismo incluso, hay 1,200 millones en el mundo. Hinduismo, que es una de las religiones más grandes del mundo, hay 1,050 millones. Budismo, hay 480 millones. Étnicas, es decir, de todas las tribus, de cada región, de cada país, sumándolas todas, porque cada uno tiene sus propios ídolos, sus propias creencias, da un total de por lo menos un total de 440 millones. Taoísmo y confucianismo, que son dos religiones fuertes en China, tienen 305 millones. El sintoísmo, que es una religión fuerte en el Japón, tiene 104 millones. Judaísmo,
que es de alguna manera de donde también proviene de alguna forma las raíces del cristianismo y aún del musulmanismo, pero en el judaísmo hay 18 millones. Y entonces estaba investigando y unicitarios en el mundo hasta el año 2007 se encontraron 40 millones de unicitarios en el mundo. Hoy, en el 2020, hay unos 60 millones. En otras palabras, estamos debajo del 1% de la población mundial. Y si usted se pusiera a investigar a fondo qué creen los del hinduismo, qué creen los del taoísmo, yo personalmente hice ese estudio profundamente por mucho tiempo y es sumamente tremendo lo que esta gente cree. Incluso hay algunos que ni siquiera conocen el concepto de Dios, como en el taoísmo. No son ateos, ellos simplemente no conocen el concepto de Dios en su idioma, en su léxico y en su religión. Hay algunos que creen en la reencarnación, otros creen en una y otra cosa. Entonces, si usted se pone a analizar, hay dos cosas fuertes aquí. Número uno, que de alguna manera el plan satánico de engañar a la gente ha surtido demasiado efecto, porque a él no le importa lo que usted crea, a él no le importa qué religión sea, a él no le importa si usted incluso se vuelve evangélico, con tal de que siga engañado. Y yo quiero decirle que el plan de Dios es que nosotros conozcamos la verdad y la verdad nos haga libres. Y yo sé que hay poder en el Evangelio de Jesucristo. ¿Sabe por qué ha habido tanta persecución para las iglesias del nombre? Porque han querido mezclarlas, porque han querido someterlas a los congresos ecuménicos todo el tiempo, porque el mundo sabe, Satán sabe, el sistema sabe que si hay una iglesia que va en contra del sistema y la hegemonía diabólica, es la iglesia que lleva el nombre poderoso de Jesucristo. Las demás siguen lo que dice la iglesia más grande del mundo. Las demás creen lo que algunos hoy están promoviendo desde hace muchos años ya, lo que se llama el ecumenismo. No importa lo que tú creas, todos vamos igual para arriba. No importa si crees en Alá, no importa si crees en Buda, no importa si eres Hare Krishna, no importa lo que creas, dicen ellos. Pero diga conmigo, solo hay un camino, solo hay una verdad. Solo hay una vida. Y Jesús dijo en Juan 14 claramente, nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, pero aquí viene el otro detalle. Por un lado Satán y su obra, pero por otro lado, y es lo que más duele, es saber que mucha de este número tan tremendo a nivel mundial como están las cosas, es porque ha habido negligencia y necedad de parte de los que conocemos la verdad. ¿Cuántos están realmente agradecidos con Dios por haberle revelado su bendito evangelio? Hermano, usted y yo deberemos darle tantas gracias a Dios de haber nacido aquí, por lo menos en nuestro país, donde por lo menos, aunque usted mira en la Constitución Política en Colombia, el artículo 19 de la Constitución Política, la ley 133 de 1994, ahí reza que sí, que hay libertad de culto, que sí se puede, hay alguna que otra limitación, pero por lo menos sí tenemos algo de libertad. Pero hay países donde no hay absolutamente nada de libertad, donde los hermanos ahora mismo, así este número que estamos aquí en esta noche, es un delito reunirse en ciertos sectores de la China si se reúnen a predicar del evangelio. A uno de los misioneros que estaba aquí en Colombia y estaba allá en ese lugar, yo les he contado el testimonio, cuál fue su delito. A él le salvó la pena de muerte y lo salvaron de quedar cadena perpetua en la cárcel, porque ellos, la forma de, digámoslo así, los protocolos, entre comillas, que ellos manejan allá, es que no pueden llevar Biblias físicas a las reuniones de discipulado y tienen que esconderse por allá en los garajes más profundos, porque el gobierno, el sistema los persigue. Pero a nosotros, aquí, a usted, ¿a alguien aquí lo amenazan por estar aquí? ¿Alguien está temiendo por su...? No, nosotros tenemos libertad, pero la pregunta es, ¿qué haremos con nuestra libertad? ¿Solamente nos vamos a llenar de conocimiento?
¿O vamos a darle a otro de lo que Dios también nos ha dado? Pues el desafío hoy es: da de gracia lo que ha recibido de gracia. Y la mayor gracia es la salvación que Cristo te ha regalado y su revelación. Ahora, un ejemplo de lo que hace una de las muchas religiones erradas que hay en el mundo, que son los musulmanes. Una religión que está enviando anualmente, solo por poner un ejemplo, anualmente está enviando 4,000 misioneros al sur del Sahara para convertir 14 africanos al año por la religión. Es la meta de ellos: 14 africanos al año convertidos al musulmanismo. Pero cuando hicieron la investigación en ese mismo territorio, se dieron cuenta que los cristianos solo estaban ganando 1 al año para Cristo. La pregunta es: ¿será por falta de unción, de oración, de pasión, o también les hacía falta preparación? Pues el secreto es que muchos de estos tienen estrategia, y a la iglesia del nombre, aunque tiene la verdad, muchas veces le ha faltado la estrategia. Hay iglesias que enseñan falsedad, pero tienen estrategia, tienen persistencia, y eso es lo que de verdad la iglesia debería hacer. Se cuenta la anécdota de un personaje, creo que mormón o testigo de Jehová, no recuerdo, pero que fue a golpear a la casa de uno de los hermanos del nombre y le golpeó en su puerta, y el hombre le dijo: a mí no me interesa que usted venga porque yo tengo la verdad. El hombre le dijo: pues si usted tiene la verdad, el que debería estar golpeando la puerta de mi casa debería ser usted. Porque es que nosotros sí que hablamos de la verdad, e incluso vamos a empezar a enseñar los domingos en el segmento de la primera clase lo que es sana doctrina y todas las doctrinas fundamentales, incluso con argumentos y fundamentos bíblicos. Pero nosotros tampoco podemos quedarnos solamente con decir yo tengo la verdad, necesitamos transmitirla. Y ahí es donde radica el secreto de mucha de esta gente, aquí mismo en nuestra ciudad. Ya me llegó por ahí el librito de una iglesia islámica aquí en la ciudad. Señores, mientras que hay algunos del nombre de Jesús que solamente están contentos con decir: soy del nombre, soy bautizado como manda el Salvador, qué grande gozo siento yo en mi corazón. Pero hermano, la idea es que tengamos compasión, y que hay mucha gente que necesita pastor, que necesita no solamente un líder de congregación, no, que usted no solamente le traiga cargas a uno solo, sino que usted diga: juntos vamos a llevar la carga, porque las almas son el tesoro más valioso para Dios aquí en la tierra. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Y qué tal si miráramos a nuestro alrededor? ¿Cuántas religiones hay y cuántas están ganando a personas para llevarlos al camino del error? Y nosotros, que somos la iglesia verdadera, estamos muchas veces llenos de excusas para no llevar el evangelio. Pero amado hermano, yo se lo digo como un vocero del Señor, una atalaya, le digo hoy en el nombre de Jesús: es tiempo de dejar a un lado las excusas, es tiempo de empezar a obedecer la gran comisión. Dios no te llamó para ser parte de una congregación, de una membresía, sino ser un conquistador de almas para el reino de los cielos. Aleluya. Otro dato escalofriante, y yo le estoy mostrando allá, pero no tanto para que nos quedemos mirando al otro lado, sino para que luego miremos acá. En la India, en un solo distrito, es el segundo país más poblado después de China, la India, tienen en un solo distrito, un solo sector, son tan superpoblados que tienen 40,000 personas por distrito, son superpoblados. Un censo reciente demostró que no había en la mayoría de esos distritos ni un solo pastor, ni misionero, ni evangelista que haya predicado durante los últimos 100 o 1000 años. En otras palabras, eso nos debe sorprender, porque obviamente esto significa que estos miles de personas viven y mueren en sus pecados. Y escuche, no porque rechazaron el evangelio,
sino porque no hubo alguien que se los presente. La Biblia dice que en algún momento ellos menoscabaron la verdad y por eso Dios les envía un espíritu engañoso. Pero en este caso son gente que nunca oyó la verdad del evangelio. Ahora, ¿qué significa todo eso? Significa que si nosotros nos vamos a eso, hay un pensamiento muy sabio por ahí que dice que números calman pasiones y emociones. Es decir, que cuando uno le muestran con datos específicos, uno debe sacudirse, saber que esta ciudad es una ciudad a la fecha está llegando con sus alrededores a 500,000 de habitantes. Estamos hablando de una ciudad de tanta gente y obviamente que la Biblia dice la mies es mucha, los obreros pocos. También la Biblia dice muchos los llamados, pocos los escogidos. En Génesis 6 también la Biblia muestra que habían por lo menos entre 20 y 500 millones o 100 millones, dependiendo de los cálculos. Solo se salvaron 8, sí. En Génesis 19 dice que se salvó solamente la familia de Lot y los que salieron con él. Siempre vemos lógicamente minoría. Él dijo, pues si hubieran 50, Abraham negociando de alguna manera con Dios, no lo sabía. Es cierto que obviamente son muy pocos los que van entrando al cielo y son millones los que van descendiendo al infierno, pero eso tampoco puede convertirse en una excusa para nosotros, para decir entonces, como muchos son los llamados, pocos los escogidos, pues los pocos que van a ser salvos, Dios verá cómo los trae. No, es nuestra tarea hacer el trabajo de sembrar, el trabajo de regar es suyo, no de Dios. El trabajo de dar crecimiento es de Dios. Pero Pablo dijo, yo sembré, Apolo regó, el crecimiento lo da Dios. Pero hay gente que dice, no, pues que Dios siembre, que Dios, al fin y al cabo Él es el buen sembrador. En otras palabras, queremos excusarnos, pero Dios nos llamó a hacer un trabajo en equipo con Él. Y hermano, el que está del lado de Él está del lado del mejor equipo, del equipo ganador. Ahora, necesitamos entonces despertar la pasión por los perdidos. Solo cuando hay pasión, entonces se despierta el deseo del corazón pastoral. Porque cuando hay lo que el texto dice, compasión, es más que simplemente una fiebre momentánea. Compasión es más que lástima, no es lástima, no confunda compasión con lástima. Compasión es entrega total, compasión es entregar de corazón, compasión implica amor, compasión implica misericordia, compasión implica gracia, cuidado, entrega. Y eso solo lo hace quien tiene un corazón pastoral. Y hermano, nada más lindo que cuando en la iglesia, aquí los hay, Dios ha empezado a levantar gente con corazón pastoral. ¿Qué quiere decir eso? Que si Dios lo llamó a usted al ministerio, gloria a Dios, estamos para ayudarlo y que usted salga al ministerio. Pero más que solamente pensar que ser pastor es salir a un ministerio, significa que usted, cuando tiene corazón pastoral, a usted le duele cuando un hermano de la iglesia empieza a decaer. A usted le duele, usted ama las almas que llegan. Usted no es indiferente con las personas que llegan, porque es que hay gente que ha ido a algunos templos, a algunos lugares de adoración, que nunca más quisieron volver porque la gente fue totalmente indiferente a ellos. Y nosotros, si de verdad tenemos compasión, sabemos que debemos aprender a cuidar, proteger, amar a esas personas. Y no solo se trata de traerlos una que otra vez a culto y ya. Los que son evangelistas y sabemos que el evangelismo depende mucho más que simplemente una llamadita y ya, o simplemente una que otra visita y ya. Requiere un esfuerzo, muchas veces lágrimas, decepciones, dolor. Uno a veces va, golpea la puerta, le cierra la puerta, le lo rechazan, pero cuando alguien tiene amor por esa alma, a menos que ya sea definitivo, bueno, usted lo deja en las manos de Dios, pero el evangelista está enamorado de las almas. Y así que como cuando alguien está enamorado de la muchacha, ese hombre no acepta un no por respuesta, sigue, insiste, persiste hasta que encuentra lo que él está buscando. De igual manera, nosotros debemos amarlos a ellos. Ellos necesitan una iglesia que tenga compasión en este tiempo. Jesús, dele ese aplauso al Señor. Oh Dios, necesitamos aprender
ese secreto. Hay una predicación de uno de los evangelistas más reconocidos de nuestra organización llamado Bruce Howell. Ese pastor predicó, no he podido encontrar ese mensaje, pero él lo titula "Dame almas o me muero". El título lo dice todo. Y no es solo un título bonito, ni un predicador que habla bonito, sino un hombre que vive eso. Y él transmite esa pasión. Así que, amados, necesitamos entender que Jesús llamó a 12 discípulos, les dio poder de echar fuera demonios, sanar enfermos, los envió fuera para que ayuden y pastoreen. Él los pastoreó para que luego ellos sean pastores, para que ellos ayuden a otros. Esto es a lo que se llama recoger la cosecha. La Biblia muestra que llamó luego a 70, que también les otorgó a ellos poder, unción, para ir en busca de los perdidos. Luego dice que en Pentecostés llenó con su espíritu a unos 120 y también los dotó, los instruyó para ir a los perdidos. Pero ¿cuál es el problema de la generación actual? El problema es que la gente piensa que Cristo dijo que esperemos a que ellos vengan, pero el mandamiento es que fuéramos a donde ellos vayan, que salgamos muchas veces de la comodidad, del confort, que vayamos donde la gente está. Jesús dijo en Lucas, y yo creo que está esa escritura para que la muestre ahí en casa de los hermanos, Lucas 14:23 dice, lo estoy parafraseando el versículo, dice: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. No dice espera a que ellos vengan. Sí se ha dado casos poderosos. El pastor que me presentó a mí cuando yo era un niño, tú cuentas su testimonio, que él en medio de una borrachera tremenda entró por primera vez a un culto de esto, borracho. Él no se acuerda de quién predicó, cómo era, no se acuerda nada. Él se acuerda que estaba borracho, pero había un apasionado por las almas. Le metió un tratadito de los viejitos, de esos tratados tremendos que decía el corazón del hombre, y él dice que al otro día de guayabo ya se despertó, y cuando metió la mano miró el tratado que decía el corazón del hombre, y es los que hemos leído ese tratado saben qué tremendo es lo que habla de la maldad que hay en el corazón humano. Él dice que ese tratado lo tocó, ese hombre volvió, ese hombre se arrepintió, se entregó. Hace poco entregó 58 años de ministerio. Es un hombre que a los 8 días de haber llegado se arrepintió, se bautizó, se entregó a Cristo. A los pocos meses recibió el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque una persona con compasión le puso ese tratado, y no como hoy en día, que algunos cuando van a un evangelismo, ya sea en casa, piensan que solo es cumplir una lección, que simplemente dar una enseñanza por llenar un tiempo. No, son gente que antes de entregar un tratado oraban. Por eso había tanto poder, tanto efecto. Pero no solamente se quedaban orando, también estaban actuando. Y sabe una cosa, quiero decirle que no podemos alcanzar a los perdidos dentro de las 4 paredes de un lugar. Es cierto que sí podemos traerlo. Incluso hay uno entre ustedes que Dios le tocó en el corazón y me decía: qué bueno que hagamos un proyecto especial, un programa especial para almas, y lo vamos a hacer. Ya estamos organizando el día y sé que Dios va a tocar, va a impactar. Pero queridos hermanos, el día que hagamos esto, se necesita que usted y yo también hagamos algo, porque no se trata de hacer algo evangelístico y que luego solo venga usted a escuchar cómo Dios usa al evangelista, sino que haya un alma que Dios pueda tocar poderosamente. Y de ese trabajo lo necesitamos hacer nosotros. Aunque ahora lo que sí podemos hacer también es, lógicamente, algo que me llama la atención es que hoy en día, en la era de las comunicaciones en la que vivimos, podemos ir más allá de las 4 paredes de un lugar a través de los medios de comunicación, de la radio. Hay gente aquí a la iglesia que han venido y que están por venir en estos días, que me han llamado y dicen: mire, yo escuché ahí en la emisora, yo estoy oyendo en la radio, estos días hubo un daño en la emisora y por eso no ha estado sonando, pero la gente está llamando, dice: ¿qué pasó con la emisora? Yo quiero ir a conocer su iglesia. Otros lugares, otras personas
Están oyendo por redes, están oyendo, pero sabe una cosa, nosotros debemos aprovechar todos los medios con tal de alcanzar a los perdidos. Hermano y hermana, el mundo está usando los medios de comunicación para meter miedo, para meter odio, para meter lo que sea. Pues si ellos lo están aprovechando, mientras se nos dé a nosotros la oportunidad, también vamos a dinamitar esto con el poder del mensaje que la gente necesita, el mensaje del Evangelio de Jesús. Pero para ganarlos debemos salir del templo. Sacuda al que está cerca, aunque están lejitos, dígale: hay que salir del lugar de adoración para ir donde los perdidos están. Y en estos últimos minutos, entonces, solo les hago recordar esto. ¿Qué es lo que hacemos aquí en este lugar? Número uno, algunos no han entendido esto, y es que el templo, el lugar, en la capilla, catedral, lugar de adoración, centro de adoración, como quiera llamarlo, casa de Dios, lo que quiera llamarlo, salón, sede, como quiera llamarlo, este lugar solamente es un lugar donde venimos a ser entrenados. Pero el trabajo no está aquí adentro. Porque es que a veces hay mucha gente que piensa que el trabajo es: uy, ¿cuándo me dan a mí la oportunidad de tener el micrófono? Que yo creo que yo le meto más ganas que el pastor. No. O sea, el trabajo, sí, si yo sé que ustedes hay buenos predicadores y Dios los va a usar y los va a seguir usando acá, pero no se trata solamente de predicar en el púlpito, sino de estar haciendo algo. Por eso yo doy gloria a Dios que entre ustedes hay a mí hermanas ya que incluso no llevan ni un año en el Evangelio y ya se suben en el mototaxi y ya le están hablando al del mototaxi. Ya han venido gente aquí que me han dicho: mire, a mí me habló una joven que me dijo que es de aquí, una persona que es de aquí, un varón que es de aquí. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo que Dios nos llamó fue a eso, a testificar. Así que este lugar es un lugar de entrenamiento, de adoración a Dios, sí, pero principalmente de adiestramiento, de entrenamiento para salir a la conquista. Aquí usted viene a dotarse, aquí viene a equiparse, pero afuera es donde hay que trabajar. Por esa razón la iglesia primitiva en Hechos 5:42 dice claramente que estaba ocupada todos los días en el templo y por las casas. Pero ellos no andaban chismoseando, ellos andaban predicando. Dígale que está a su lado: esa palabra es para nosotros. Ellos andaban haciendo el trabajo. Ahora, hay una analogía que me llamó la atención que dice: un pescador no va a pescar en la tina de su baño. ¿Cierto que sí? Usted nunca va a encontrar un buen pescador. Aquí hay un hermano que sabe de pesca y se va ahí en esos fríos allá a pescar trucha y la cosa y la emoción que ellos sienten ahí. Pero ellos saben los lugares. Pero un pescador no va a ir a la tinita del baño a decir: aquí voy a ver si me pesco aquí una buena trucha hoy. No. Nosotros debemos entender que un granjero tampoco puede recoger la cosecha en su comedor. Tiene que ir al lugar donde hay cosecha, tiene que ir al lugar donde hay peces. De la misma manera nosotros debemos ir al lugar. Hay lugares donde debemos llevar el evangelio. Hay mercados, hay calles, hay hospitales, hay áreas de prostitución, hay hogares de perdidos, bueno, vecindarios, hay casas de familiares, de amigos. Entre la gente, allá es donde está el trabajo. Esto es lo que se llama evangelismo de un corazón pastoral. El que va a los lugares donde la gente está. Quiero decirle que si quisiéramos traer todo lo que hemos dicho, los musulmanes no vendrán por su propia cuenta al culto, a menos que pase algo sobrenatural, como ya ha pasado, donde ángeles de Dios los han llevado a los lugares de adoración y han sentido la presencia de Dios y se han entregado. Pero no siempre es así. Dios sabe para qué tiene a sus ángeles, pero también sabe para qué tiene a sus redimidos. Y los redimidos son para evangelizar. Los musulmanes no entrarán, los budistas, los maometanos, los católicos no entrarán por sí solos, a menos que Dios haga algo sobrenatural. Pero hay alguien que tiene que estar haciendo algo. Nunca van a ir a la casa de adoración de los cristianos por su propia cuenta, así porque así, a menos que haya oración, intercesión, todo el asunto. Mas cuando salimos con el evangelio allá a los sitios públicos, parques, sitios de trabajo, hogares, entonces los guiaremos al conocimiento de Dios. Pero aquí es donde viene lo que se llama
llama estrategia. Yo sé que es ir a predicar puerta a puerta, yo sé que es predicar en los parques, yo he predicado en las esquinas una y otra vez, en el potrerillo, aquí y allá, en el mercado de la ciudad, donde sea, pero el punto es tener estrategia, y esto es discipulado. Porque muchas veces uno puede predicar el mejor sermón, el mejor mensaje allá, en medio del polvo, uno termina empolvado en el potrerillo, en el lugar, en el mercado. Hemos hecho eso. Pero la pregunta es, ¿y los que pasaron al altar y los que lloraron y la gente que recibió en ese momento, quién la discipuló, quién la pastoreó, quién la trabajó? A veces lo invitan como evangelista, lo llaman y listo. Pero el plan de Dios es que nosotros hagamos el trabajo completo. Porque cuando usted sale a predicar al aire libre, como era por muchos años, simplemente es como si usted quiere llenar una botella a la distancia, de pepitas de maíz a la distancia. Puede que usted tenga mucho pulso y algún día entrará una que otra, pero cuando usted hace discipulado en los hogares, es como si usted toma la botellita y toma de a pepita, aunque entra menos, pero va a ir a la fija, va a ir a la segura, va a ir por el lado correcto. Ese es el trabajo del discipulado. Necesitamos hacer el trabajo completo. ¿Dónde podemos predicar? Bueno, hay muchos lugares, pero yo solamente quiero mencionarles una cosa. Hay gente que hoy en día está orando esta oración: oh Señor, salva las almas perdidas, tráelas, envíalas a esta querida iglesia para que se conviertan aquí mismo. Pero no están haciendo nada por traerlas, solo quieren que Dios sobrenaturalmente las traiga. Usted y yo debemos orar para que las traiga, pero también orar para que Dios nos use para traer almas para el reino de los cielos. Y sabe una cosa, lo que es peor, hay algunos por lo menos oran así, pero algunos ni siquiera ni oran ni han intentado evangelizar a una persona en todo lo que llevan de cristianos. Las almas están fuera de las cuatro paredes. La orden fue que salgamos para ir en pos de los perdidos, como hizo la iglesia naciente. Si usted ve el ejemplo en la Biblia, allá afuera fue donde Felipe predicó a toda Samaria en Hechos 8. Allá afuera fue donde en un camino de mercaderes Felipe encontró al eunuco, le evangelizó y le bautizó. Él no esperó a que vaya, él fue donde él estaba. Allá afuera fue donde Jesús, el maestro, encontró a sus discípulos. Recuerde, él fue por ellos. Él pudo haber dado una voz sobrenatural, que ellos del momento vinieran donde él estaba, pero él nos estaba enseñando el modelo correcto de ir donde ellos estaban, al banco de los tributos. Él fue a donde estaban los pescadores a la orilla del mar, él los buscaba. Él fue a las casas, literalmente él fue donde estaba Magdalena, él fue donde estaba Mateo, él fue donde estaba Zaqueo, él fue donde estaba el endemoniado, él fue donde estaba la necesidad. Y lo mismo hicieron sus discípulos. Pedro fue donde Cornelio. Es decir, ellos no esperaron a que la gente venga. Y ahí es donde está fallando mucho. ¿Qué concluimos entonces? Usted y yo fuimos llamados para ir en pos de aquellos que necesitan del Señor Jesús. ¿Cuántos lo saben? Quiero que lean estas dos escrituras conmigo, por favor, ahí finales, para que las muestre. Levante su mano ahí donde está sentado y diga conmigo: soy parte del ejército de Dios, llamado, entrenado para ir en pos de los perdidos. Juan 4:35 dice: ¿no decid vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, Jesús dice, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Juan 9:4 dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. En la traducción del lenguaje actual, el texto anterior de Juan 4:35 dice: después de sembrar el trigo, ustedes dicen, dentro de 4 meses recogeremos la cosecha. Fíjense bien, dice él, toda esa gente que viene es como un campo de trigo que ya está listo para la cosecha. Así que, mis amados, hoy, concluyendo aquí, solamente quiero que oremos allí donde está. Póngase de pie, por favor, allá en su hogar y aquí en este lugar. Yo sé que Dios a usted lo llamó con un propósito. Alguien me decía: pastor,
cuando oyó que íbamos a hacer el discipulado, me decía: pastor, qué bueno por lo del discipulado. Yo también quisiera aprender, porque últimamente estoy sintiendo como una pasión, como algo que me empuja a hablarle a otros de Cristo, pero muchas veces me cohíbo porque no sé cómo dirigirme a ellos, no sé cómo hablarles, no sé si me preguntan cosas, sé que me van a dejar de, tal vez me van a bloquear, pero sabe una cosa, eso significa que Dios ya está poniendo pasión en el corazón. Y aquí entre ustedes hay gente que sabe que si Cristo tuvo pasión por nosotros, sufrió el dolor por nosotros, nosotros también debemos aprender a tener pasión por lo que Él tiene pasión. Que la pasión del cielo, que son las almas, también esté aquí en nuestro corazón. Quiero que allí donde está usted cierre sus ojitos, y mientras usted está allí con sus ojos orando, quiero decirle que nosotros urgentemente necesitamos ganar almas. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque si usted y yo no trabajamos para el reino de Dios, el día que usted muera ya no será posible. No sabemos cuándo sea el arrebatamiento. Lo cierto es que es muy pronto, pero necesitamos aprender a predicar ahora. Hay almas que se están muriendo, hay almas que se están perdiendo. Si usted y yo supiéramos, amado hermano, lo que está pasando. Satán no duerme, Satán sigue evangelizando, si se puede llamar así. Él sigue manipulando, él sigue adoctrinando a causa de muchas fuentes. Él sigue adoctrinando la juventud, él sigue adoctrinando la niñez, él sigue manipulando. Me decían ayer que hay un programa de niños por ahí que es muy inocente, pero la mamá se dio cuenta y decía: me di cuenta que le estaban metiendo ideología de género a mis pequeñitos de 5, de 7 años. Quiero decir en este día que si el enemigo está trabajando, la iglesia no tiene que quedarse cruzada de brazos. Mientras la iglesia calla, el enemigo habla, pero llegó el tiempo de cambiar los papeles. La iglesia debe hablar y el enemigo debe callar. Es tiempo de que la iglesia abra su boca y empiece a transmitirle a otros el mensaje de Jesucristo. Los vendedores de droga día y noche no cesan de trabajar. La prostitución sigue, la trata de personas sigue. Todo eso está creciendo. Cada día son más niños los que salen allí emproblemados. Cada vez son más niñas las que están siendo embarazadas. Cada vez son más niños que se están volviendo padres siendo tan pequeñitos. El dato de la ONU, de la Organización Mundial de la Salud, dice que 3,000 personas al día se suicidan. En otras palabras, mientras que el mundo se está quemando, se está cayendo, mucha gente solamente está contenta aplaudiendo dentro de culto y diciendo aleluya y gloria a Dios, pero afuera hay odio, afuera hay crímenes, hay racismo, hay divisiones, hay asaltos, hay rencor. El mundo está cayéndose a pedazos, pero tú y yo tenemos un mensaje poderoso que va más allá de la filosofía, que va más allá de la religión secular. Tú y yo tenemos el mensaje de Jesucristo. No calles el mensaje, empieza a soltar tu boca y dile: Señor, si me falta unción, dame unción. Si me falta conocimiento, dame conocimiento. Pero por favor, no permitas que yo viva indiferente. Alguien que alabe el nombre de Jesús en esta hora. Es tiempo de ir por las ovejas perdidas, y para eso se necesita gente con corazón de pastor. Alguien que pueda, que aplauda la presencia del Dios del cielo en esta noche. Quiero, Señor, que me use para hablar de tu amor, decir que tú me has cambiado, que me has lavado, Señor. Estaba en el cielo, y allí tu mano bajó para sacarme. Sí, Señor, levante sus manos ahí y dígale al Señor: úsame cuando alguien necesite de ti. Úsame cuando alguien necesite de ti. Úsame cuando en pruebas el mundo esté, que pueda yo anunciar que salvas tú, y que al mundo le das
La paz que anhela tener. La paz que anhela tener. Úsame. Cuando el Sí, mundo Señor, necesita de ti, Señor. Úsame. Úsame. Cuando en pruebas el mundo esté. que Sí, Señor. Que salvas tú. Que salvas tú. Y que al mundo le das. Que al mundo le das. La paz que anhela tener. Úsame. Oh Señor, Sí, Señor. Úsame. úsame. Aleluya, aleluya, aleluya. Cuando me veas cansado, Dele ese aplauso a Cristo. Aleluya. casi para desmayar, y veas mis fuerzas tan pocas, Que quiera volver atrás. que quiera volver atrás. Extiéndeme tu mano, Señor. Extiéndeme tu mano, Y lléname de valor. lléname de valor Para seguir anunciando. Aleluya. para seguir Que tú eres el Salvador. Aleluya. que tú eres el Salvador. Todos juntos digámosle, úsame. Úsame. Cuando alguien necesite de ti. Úsame. Cuando en pruebas el mundo esté. Que pueda yo anunciar. Que salvas tú. Que salvas tú. Y que al mundo le das la paz que anhela tener. Úsame. Cuando el mundo necesite de Hay un mundo ardiendo ti, úsame. en medio de una tragedia mundial de origen Que espiritual. pueda yo anunciar, Pero tú tienes, Señor, que vasos salvas tú, de barro donde hay una y luz que al mundo le excelente. das Pero queremos, la Señor, paz que anhela tener. dar esa llamada, ese mensaje, esa buena nueva Oh Señor, en medio de este tiempo tan convulsionado. ¿Cuántos le dan ese fuerte aplauso a Jesús?